Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Muchas veces uno se pregunta, o se preguntan los otros, ¿por qué se dan las contradicciones, los movimientos sociales, las huelgas, los reclamos? Y es tan cómodo decir desde una posición del gobierno, del Estado, no, son delincuentes, son bandidos, son compulsivos, son esto, son lo otro. Pero, ¿dónde están realmente colocados los bandidos? ¿Dónde están los que tienen una actitud antipueblo, antihumanidad? Porque eso no solo pasa aquí. Hay una voracidad en la sociedad de los que tienen el poder que es increíble. Yo quiero que veamos un trabajito ahí, un video de 3 minutos, para que vean cómo está distribuida la riqueza a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa con la concentración de la riqueza? ¿Qué es lo que explica la pobreza en el mundo, en la humanidad? Y entonces, ¿qué tiene que hacer la gente que no encuentra qué comer? Indignarse, protestar, reclamar. Ahí está la base de todo. Veamos este documental de 3 minutos para que tengamos una idea de qué es lo que pasa en el mundo con la acumulación de la riqueza. Déjalo rodar, señor director. Funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos.
Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser. Ahí tenemos un cuadro muy dramático y muy claro. Con nosotros en este segmento José Ismael Román, para que conversemos, y los invito a los dos, tanto a José Ismael Román como a Narciso, a que comentemos sobre lo que acabamos de ver. Bueno, eso se reproduce en todos los países, porque es un sistema mundial que está articulado así. Es el sistema imperialista, capitalista imperialista mundial, el responsable de esa realidad. Es un proceso de incremento vertiginoso de las desigualdades, a partir de que la razón de ser del capitalismo es la ganancia, es la expansión del capital, no es la satisfacción de las necesidades humanas. Eso está en muy último plano. Entonces, carga todo el empobrecimiento que genera en la naturaleza toda, porque el ser humano es parte de la naturaleza. Empobrece el ser humano, empobrece la naturaleza para la acumulación de riqueza a niveles que prácticamente llega a niveles de locura, porque tipos que tienen fortuna que tú dices, pero ¿y qué hace con esta fortuna? Pueden tener la vida opulenta que sea, pero no pueden gastar ni que vivieran miles de años pudieran gastar lo que han acumulado. Eso nos indica claramente que todo este tema que ha venido debatiéndose a raíz de todo cuando se produjo el derrumbe de los países del este, de la desintegración de la Unión Soviética, y que bueno, ya era el fin de la historia, el capitalismo había triunfado, el capitalismo venía con un modelo neoliberal que derramaría riqueza a partir de la acumulación. El derrame nunca ha llegado, es un boroneo infeliz, y es un agravamiento de la desigualdad en términos brutales. Y mientras más crece el país, más malvado es, porque aquí se vive elogiando el crecimiento de la economía dominicana. Demos por cierto, aunque no lo es en tal dimensión, que crece en un 8%, un 10%, un 11%, un 7% la economía dominicana. ¿Son más culpables? Porque es más culpable el que teniendo recursos provoca estos niveles de desigualdades enormes. Y hay cosas que no se cuantifican. Todavía te dan la cifra de pobreza, y de extrema pobreza, los déficits en salud, en la educación. Pero ¿y lo que le han hecho al territorio nacional, al suelo, al subsuelo, al sobresuelo? ¿Qué ha pasado con la basura? ¿Quién le tiran la basura? Que es generación de pobreza, es empobrecimiento de la naturaleza. ¿A quién se la tiran? Al grueso de la sociedad, que está viviendo a la orilla de las cañadas contaminadas, de toda la situación en medio de todas las enfermedades del mundo. Entonces, los pequeños paraísos para los poderosos. Entonces, lógicamente, lo que tú decías al principio, ahí están las causas de las rebeldías. Mira, coincide que esto haya pasado ese documental con el hecho de que nosotros estamos en la culminación de un proceso en el movimiento camañista y como parte de la izquierda revolucionaria de congreso, pero que es un congreso que hemos hecho distinto a todos los anteriores en la historia del movimiento revolucionario nuestro, PCD, Fuerza de la Revolución, en fin, porque ha sido un proceso de 6 talleres en lo que está estos temas. Así, ¿qué es el capitalismo actualmente? ¿Cuál es su crisis actual? Nosotros hemos llegado a la conclusión que eso lo que revela es una crisis de decadencia, porque realmente en este siglo están poniendo en riesgo la existencia misma del planeta y de la humanidad.
Entonces el tema es un tema de vida o muerte. Vamos a analizar esto, vamos a analizar el impacto en el continente y la lucha en el continente, en República Dominicana. Y temas que aparecen como si fueran cosas aparte, algunos creen, que están estrechamente vinculados a todo esto. Tú agarras el tema de la mujer, el tema de género, y cómo se usa el hecho de que hay diferencias biológicas entre el hombre y la mujer para establecer una discriminación social y una diferencia social, para marcar a la mujer como ser inferior. Y eso es beneficio para el capitalismo. ¿Cuánto reporta el trabajo doméstico no remunerado al gran capital? Son cosas, y así tú lo ves con los niños, con los jóvenes, toda la diferenciación de las discriminaciones con el negro, con el haitiano, con la haitiana. Dramático el cuadro. Simael, tu lectura de este documental, de esta cifra global, que no la prepara un comunista ni un revolucionario, es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, en una universidad de Massachusetts. Es así. Miren, saludos los amigos y amigas. En este caso es una definición que Narciso pues ha planteado con relación al papel del capitalismo y eso y sus nuevas políticas que están aplicando, esa globalización financiera que no es globalización económica, que es diferente. Es decir, el dinero no ha llegado a los países, a los pueblos, para ponerlo a disposición de el arte, la ciencia, la cultura, la investigación, todo un conjunto de cosas que se queda en poquitas manos. Ellos producen todo y nos envían lo que queremos. Entonces cuando nos rebelamos, ahí viene el castigo para estos pueblos, y ya lo hemos podido ver desde el siglo XVI, si usted quiere desde antes, cómo han castigado a los pueblos cuando han intentado pues responder a situaciones tanto de sometimiento como de la situación que viven. Recuerda el caso de Haití, cómo se aliaron las potencias cuando Haití decidió romper sus cadenas. Estados Unidos estuvo al lado de Francia. ¿Qué le ha pasado a Cuba? A Venezuela misma. Hoy, si usted lo ve, todo esto, el precio que se paga para uno tratar de darle un nuevo rumbo a lo que pudiera ser tener niveles diferentes en la sociedad, una sociedad que pudiera incluir, no excluir como lo hace el capitalismo. Y cada vez es más bestial la forma en que de forma despiadada pues se acumula la riqueza en aras de beneficiar estos grupos que están articulados. No podemos dejar de señalarlo. Ellos sí se han articulado y tienen sus clubes y deciden cuál es la situación mundial, cómo timar las riquezas que tienen nuestros pueblos, que cada vez, usted ve el caso de África, el Medio Oriente, a donde están las riquezas, el caso mismo de Venezuela, donde están esas riquezas, y qué le interesa a las multinacionales, y a esto que ahí están esos grupos articulados para robarse las riquezas, usted le puede decir así. Y este es un cuadro, en este video hay un cuadro muy patético de lo que es de cuál es la situación, cómo está distribuida la riqueza a nivel mundial, cómo ese pequeño hilo, cuando usted lo ve en un gráfico, tiene toda la riqueza en función, y lo que nos toca o les toca a los pueblos del tercer mundo, si usted le puede llamar así. Entonces es un gráfico muy elocuente de cuál es la situación. Interesante, ¿no? Narciso, mientras se mantenga este cuadro de desigualdad a nivel mundial, ahí siempre estará la causa de las grandes rebeldías. Yo no voy a decir de las revoluciones, pero al menos de la indignación, de las rebeldías. Porque la revolución es otra cosa. Tú has hecho bien en decir. Lo que hoy está presente es un grado de indignación, de rebeldía, de protesta, de lucha, de búsqueda de un nuevo camino, ¿no? Incluso yo creo que hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando con los procesos migratorios.
lo que ha recibido Europa es una avalancha, pero es pagando sus culpas, la culpa del estrangulamiento de África, del Medio Oriente, los niveles de empobrecimiento, las prácticas de guerra para el saqueo, el poder militar como poder de conquista y reconquista de territorio y de riqueza, con toda la secuela de la guerra, trágica para niños, familias, todo. Es una tragedia mundial, porque esta gente vive hablando de democracia y de paz, pero ¿qué han hecho en Libia? ¿Qué han hecho en Afganistán? ¿Qué han hecho en Irak? ¿Qué han hecho en Palestina? Bueno, ¿y qué han hecho aquí en nuestro continente a partir de una aplicación sistemática de las políticas neoliberales? Mira Centroamérica, la caravana hacia Estados Unidos es una señal de que, bueno, de que los pueblos no se suicidan, los pueblos pelean de alguna manera. Ahora, el gran tema, que pudiera ser un tema de un programa o de un programa específico, es el tema que incluso nosotros lo estamos poniendo en la agenda del Congreso. Yo le llamo de nuevas vanguardias. Es decir, es que no basta la crisis, no basta la tendencia caótica del capitalismo, no basta los niveles de indignación y de protesta, ni siquiera basta a veces cambiar los gobiernos. Si el proyecto no está dirigido a abolir el capitalismo y a su reemplazo por algo totalmente distinto y contrario, que implique solidaridad humana, que deje de ser el motivo del sistema productivo, el valor de cambio, la ganancia, la acumulación de riqueza, y que tenga que ser la satisfacción de necesidades de los seres humanos, y que el poder sea concebido como un poder de todos y todas. Ese es el proyecto. Yo no tengo otro nombre que no sea el socialismo para llamar eso. Pero eso requiere de fuerza organizada, eso requiere de pensamiento, eso requiere de técnica, de método, porque ellos tienen sus vanguardias, ellos tienen sus partidos, su ejército, su fuerza, un centro de investigación para servirle, su medio de comunicación para servirle. Tiene que haber una contrapartida. ¿Cómo debe ser ahora? Porque claro, el capitalismo ha cambiado para peor, pero ha cambiado las sociedades y las estructuras sociales y todo esto. Entonces nos plantea un desafío de cómo convertir la indignación y la protesta, la movilización, en un proyecto transformador. Eso necesita una nueva mística. Pero a eso tienen que dedicarse los revolucionarios y las revolucionarias de estos tiempos. Yendo más allá de todo lo que es la rebeldía de clase, porque yo quiero insistir en todas las opresiones que está sufriendo la humanidad. Cómo el racismo le sirve espectacularmente al capitalismo para sobreexplotar los migrantes, para explotar las áreas de los pueblos que tienen otro fenotipo humano, otras características, como le dicen, raciales, en fin. Pero igual también en los niños. Todo el tema de la cultura de una sociedad basada en el adulto macho, porque eso es lo que se llama adultocentrismo, un término un poco, pero es la dictadura del adulto contra el envejeciente, contra el niño, contra la juventud. Esa es la lógica cultural que viene de siglos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para las rebeldías que se están dando, porque cuando tú ves todo ese movimiento de mujeres y tú ves lo que se está produciendo en términos de feminicidio, es decir, porque la rebeldía te genera entonces una reacción. ¿Por qué el neofascismo ahora? Porque ellos sienten que hay una sociedad que se está rebelando y apelan entonces a todos estos elementos, al racismo, a la xenofobia, a la homofobia, a todas las discriminaciones. Eso de Trump no es un loco, Trump es un engendro. Bolsonaro no es un loco, como le dicen, es un engendro. Es una recomposición del fascismo en el continente. ¿Y eso qué es lo que anuncia? Confrontación. ¿Entiendes? Bueno, la confrontación siempre está dominada por el tiempo. Vamos a una brevísima pausa, a ver si yo pongo la cabeza en su puesto para entender la confrontación que se avecina y en la que estamos en marcha, porque como anda el mundo, es un mundo de confrontación. Vamos a la pausa, señor director.